Muy buenas a todos y a todas. Seguimos con otra píldora 3 de la unidad didáctica 2. Bien, el último día estuvimos viendo los mecanismos de defensa desde la psicología, mecanismos inconscientes que ponemos en práctica todos ante hechos amenazantes, incómodos. Bien, vimos que había distintos mecanismos, ¿no? Teníamos la negación de la realidad, ¿no? Entonces, aquí os planteaba, poner este de grupo, ¿no? Pedir al grupo ejemplos de cosas que la gente prefiere no ver, ¿no? Como por ejemplo, cómo le afecta el paso de los años o que busquéis ejemplos de proyección en que penséis en una situación donde alguien culpó a otro sin razón, ¿no? Porque proyectó en él una responsabilidad, una equivocación, ese vecino me ha robado el ascensor, llegaré tarde al trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, si pensamos de esa manera, estamos proyectando en otro una culpa, una responsabilidad, cuando somos nosotros a lo mejor los que nos tenemos que haber levantado 5 minutos antes, o nos teníamos que haber entretenido menos mirando el móvil mientras desayunábamos, ¿vale? Este tipo de situaciones. Por otro lado, teníamos la regresión, ¿no? Que sería pues, analizar comportamientos infantiles en situaciones de estrés, rabietas, llantos. Luego teníamos también el mecanismo de regresión, en el que ¿qué pasa si acumulamos demasiadas cosas debajo de la alfombra? ¿No? Sería la pregunta. También hay que tratar de poner luz, conciencia sobre algunos aspectos que nos puedan estar afectando y que no los estemos afrontando, ¿de acuerdo? Para evitar esa represión. Luego tendríamos también la identificación con una persona muy próxima a nosotros, pues, que os pido aquí que penséis en alguien con la que sintáis identificados, ¿no? Y por otro, una persona a la que hayáis idealizado, ¿no? Igual el momento de vuestra vida en el que haya sido esa idealización, si es un deportista, una deportista, cantante, me da igual, ¿vale? Bien, entonces aquí os ponía una actividad, como digo siempre, son actividades que planteo con los alumnos presenciales, pero las dejo en la diapositiva por si alguno, bueno, simplemente quiere dedicarle unos minutos de reflexión por su cuenta, o vosotros en grupo, o en los chats que tenéis, como queráis. Bien, lo que nos tiene que quedar claro es que los mecanismos de defensa no son malos de por sí, son necesarios, por eso es un mecanismo inconsciente que desarrollamos, ¿no? Que empleamos, pero cuidado con usarlos, con abusar de ellos, porque pueden suponer una distorsión con la realidad, ¿no? Nos pueden alejar de ella, alterar la percepción y pueden estar haciéndonos más daño que protegiéndonos. Bueno, luego por otro lado tenemos también una serie de creencias que pueden dificultar las habilidades sociales. Vale, ¿qué queremos decir con esto? Tenemos una serie de creencias que pueden presentar una serie de dificultades para la comunicación o estar relacionadas con la falta de habilidades sociales. Por ejemplo, estaría por un lado exigencias, ¿vale? En el cual nos imponemos un autocriterio, como dice el título, el nombre de la creencia, muy exigente sobre qué ser, qué hacer, qué pensar. Esto sería debo hacerlo perfecto, no puedo fallar. Esto es un nivel de exigencia muy alto que puede perjudicarnos a nosotros mismos, pero también la manera en la que nos relacionamos en ese entorno. Todo esto en graduación y proporciona al sitio. Si nos apuntamos, por ejemplo, a unas clases de tenis o de pádel en grupo y nos estamos poniendo, y estamos en un nivel de iniciación y si ponemos un nivel de exigencia muy alto, a ver, hay que ser realistas. Entonces esto voy a estar dificultándonos esas relaciones con el resto de miembros de la clase, pero también a nosotros mismos, ¿no? Otra creencia que puede dificultar las habilidades sociales sería un enfoque catastrofista, ¿de acuerdo? Es pues una tendencia a ensalzar lo negativo, a ver el desastre a la vuelta de la esquina, a la mínima ocasión, ¿no? Todo va a salir mal. Es un poco esa situación que se da, pues cuando el año pasado, por ejemplo, bueno, este mismo año, un fallo eléctrico, ¿no? A nivel nacional, y la gente entra ya un poco casi en paranoia, compran toneladas de papel higiénico, de productos
enlatados, los supermercados un poco casi como con la situación del COVID. Bien, pues un poquito es esto, ¿no? A lo que se refiere, ¿no? Tratar de moderar esos enfoques tan drásticos, tan extremistas, si se quiere, ¿vale? Para que, como si tu mente tuviera una alarma que suena por cualquier cosa, ¿no? Le pongo aquí de ejemplo, aunque sea una pequeña chispa, pues hay que moderar esas alarmas para no dejarnos llevar y no dejarnos contagiar muchas veces también, porque todas estas cosas pueden ser contagiosas, ¿no? Las emociones se nos contagian de los demás. Por otro lado, tenemos distorsiones cognitivas, que vendría a ser pues, equivocaciones a la hora de interpretar esa información, ¿no? Eso nos lleva a tener un pensamiento pues demasiado rígido, todo es blanco, todo es negro, esto está por todas partes, el blanco o negro, conmigo contra mí. Es lo que se conoce, ¿no?, como maniqueísmo, ¿no? Lo de sin querer sintetizar, querer simplificar mediante sus opuestos, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, como decía. Faltan los tonos grises, faltan todos esos matices que enriquecen el diálogo, la conversación y que son necesarios para llegar a esos acuerdos, que es la naturaleza de la comunicación. Entenderse. Y para entenderse hay que entender el mensaje, pero también hay que saber llegar a acuerdos. También cuando hablamos con nosotros mismos. Por otro lado, tendríamos los errores de atribución. Sería buscar responsabilidades entre dificultades de la vida, ¿no? Aquí el ejemplo clásico es yo no he suspendido, me ha suspendido el profesor, ¿no? Me tenía manía. Ese es el claro ejemplo de un error de atribución. Buscar el error fuera de nosotros en lugar de dentro de nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad de estudiar, ¿no? De conocer el temario y por lo menos dominar los contenidos mínimos de la asignatura. Esto dentro del ejemplo, ¿no? Un error también podría ser no es culpa mía o todo es culpa mía, ¿vale? Dentro del error de atribución. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues una persona que se culpa de todo a sí misma, como vimos en el primer tema, pues la autoestima, el autoconcepto se iría mermando, porque al final estás mandando un mensaje negativo de manera reiterada y esto al final nos pasa factura a todos y a todas. Bien, también tenemos unos mecanismos de compensación de las dificultades. Así como decíamos que las creencias nos pueden bloquear, limitar con los demás o con nosotros mismos, también hay unos mecanismos que nos ayudan a compensarlas, ¿no? Son como unas herramientas, ¿no?, que pretenden equilibrar nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Tenemos, por un lado, unos valores y unas metas que podemos ir trabajando. Como os digo también en didáctica, la educación no está exenta de unos valores porque es una actividad muy humana y por tanto muy influenciada por los valores y las metas que vamos asumiendo como personas y como profesionales, como formadores dentro de nuestra trayectoria vital. Entonces los valores y las metas suponen un enfoque de mejora de calidad de vida, estar abierto a más opiniones, a más cultura, favorecen la comunicación, porque estamos más abiertos a ideas distintas, a tolerar también la frustración, permite asumir nuestros actos, tratar de poner más empatía en los actos de los demás, ¿de acuerdo? Y por otro lado estarían las preferencias, ¿no?, que implicamos ir aceptando también nuestras limitaciones y las de los demás. Todos tenemos unas limitaciones. Si nosotros somos conscientes de las nuestras, tenemos que hacernos conscientes de las demás para no exigir por encima de esas limitaciones. Debemos centrarnos en aquello que sí podemos cambiar, en nosotros como en los demás. Es la crítica constructiva, ¿no? Si criticamos algo es porque creemos que es factible que se pueda mejorar, que se pueda cambiar. Y a nosotros mismos exactamente igual. Bien. Entonces aquí os pongo una reflexión a raíz de esto. Existe una serie de creencias que presentan una serie de dificultades para la comunicación y están relacionadas con la falta de habilidades sociales. En cuanto a exigencias, pues podríamos decir, pensar frases autoexigentes típicas que os decís, que os recitáis a vosotros mismos o que a lo mejor oís a otras personas. Sería más interesante que lo aplicarais
con vosotros mismos. Y luego esas frases que cotidianamente os podéis repetir, que os podéis decir, ese disco rayado que tenemos todos encendido a las 24 horas, tratar de transformarlas, de convertirlas en algo más flexible, menos exigente, más realista, más tolerante con uno mismo. Lo mismo con el catastrofismo, vamos a pensar momentos en los que nos hayamos dejado llevar por este mecanismo, por este enfoque y plantearnos una alternativa menos dramática, ¿no? Otro más, las distorsiones cognitivas, pues pensar frases o detectar esos momentos en los que rápidamente, porque también es un mecanismo que es muy ágil, muy cómodo para el cerebro, posicionarte entre todo o nada, sí o no, blanco o negro, conmigo o contra mí. O sea, rigidez de pensamiento que tendemos a manifestar en público. Y por último, pues bueno, ese error de atribución en el que os pido que penséis, que reflexionéis acerca de ejemplos de cuando tenemos a culpar a otros o a nosotros mismos un error de cálculo, ¿no? De percepción. Bueno, la clave al final no está en eliminar estos pensamientos, sino ser conscientes, ¿no? También darnos cuenta cuando los utilizamos y cómo los estamos utilizando, si son apropiados o no son apropiados. Todo esto al final es para mejorar nuestras habilidades sociales, nuestra capacidad de comunicación. Bien, perdón, lo voy a dejar aquí y en la próxima píldora explicaré las últimas diapositivas del tema. Un saludo a todos y a todas. Chao.